Buenos días. Hoy voy a hablar acerca del estudio técnico, acerca de la elaboración del vino blanco. Bueno, para empezar con el estudio técnico, el punto 3.1 es la localización óptima de la planta. El objetivo general de este punto es llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. En la localización óptima del proyecto se encuentran dos aspectos, que es la macrolocalización y consta de la ubicación del mercado, del consumo, las fuentes primarias y la mano de obra disponible. Y la microlocalización, que es la cercanía en el mercado consumidor, infraestructura y servicios. Y bueno, los factores de la macrolocalización que hemos identificado son los siguientes, que es disponibilidad de mano de obra. Este factor es importante debido a que se quiere contar con la cantidad necesaria de trabajadores dentro de la planta, por lo que se medirá el número de habitantes por sector. También el acceso a energía eléctrica es importante, ya que sin energía las máquinas no podrían funcionar y la planta no tendría un flujo continuo de producción. El acceso a la energía se medirá de acuerdo a los porcentajes que tendrá cada ciudad para la localización de este recurso. También tenemos en cuenta la disponibilidad de superficie agrícola. Este factor se considera importante para tener un buen suelo en donde ubicar la planta. El factor se mide en hectáreas, mientras más grande sea el terreno será más beneficioso. El prestigio del valle. El clima es un factor importante, puesto que determina cómo se mantendrá la uva y el mosto durante durante el proceso productivo, resaltando la fermentación, donde se requiere perfectas condiciones de humedad. La humedad es del 70% y la temperatura de 25 grados centígrados. Las fuentes de agua se consideran importantes para el prestigio del valle y se obtienen de ríos cercanos. La cercanía de fuentes de abastecimiento es un factor también de importancia para ahorrar en costos de transportaje para la movilización de materias primas. Eso será mucho más fácil y conveniente tener materias primas cerca de la planta y así tener un proceso fluido. Por otro lado, los factores de microlocalización a analizar, son los siguientes, que es la disponibilidad de agua, que es la fuente de agua. Este sector, pues obviamente es importante y yo creo que es básico debido a que se necesita tener agua en distintas partes del proceso productivo y en la limpieza de la uva. Además, es necesaria para la higiene de los trabajadores y las fuentes de agua más cercanas son los ríos. Otro es la cercanía al mercado y es importante que todas las personas tengan el producto al alcance. Además, se debe tener en cuenta que los costos de transporte del producto determinado a su punto de distribución y venta no sean muy elevados. Otro punto a considerar es el programa de reciclaje y estudio ambiental. Y también tomamos en cuenta la educación. Este factor es importante ya que se desea obtener un sitio en el cual los trabajadores tengan buena educación y estén bien capacitados técnicamente con conocimientos de alta gama, con la finalidad de que la mano de obra esté disponible y sea mucho más efectiva. Y bueno, en la identificación y descripción de de las alternativas de localización, las principales alternativas de localización son los estados de Puebla, Sonora y Baja California. Pero al final se eligió con la evaluación y selección de sectores, Hermosillo, Sonora. Se tomó como modelo la selección de localización al ranking de factores, el cual compra factores de una localidad en un cuadro de enfrentamiento para obtener la más adecuada. Después de haber analizado los factores de cada región, se llegó a la conclusión que Sonora obtuvo la calificación más alta, siendo la mejor opción
para la ubicación de la planta. Entonces, en la macrolocalización se seleccionó a la región de Sonora y por ello en la microlocalización se evaluaron ciudades que están dentro del departamento como Hermosillo, Nogales y Agua Prieta, donde se encuentra la mayor parte de la productividad de uvas. La geografía, pues es Hermosillo, es regiones de viticultura. El clima de Hermosillo es desértico, de acuerdo con los criterios de clasificación climática de Köppen. También tienen una temperatura media anual de 25 grados centígrados durante casi todo el año. Las temperaturas son muy calurosas y se encuentran con 3 meses de extremo calor. La elevación es de 200 metros, superficie de 168.2 kilómetros cuadrados. El viento al este es de 0 kilómetros por hora y la humedad es del 56%. Las principales actividades económicas son la industria, el comercio, la agricultura, la ganadería, la pesca. Y bueno, la actividad industrial está creciendo a nivel nacional y por lo tanto es un buen inicio para que la planta sea ahí. En el punto 3.3, la descripción del proceso de producción, yo voy a describir lo que es el proceso de la elaboración de vino blanco y detallaré lo que son las diferentes etapas que tienen lugar durante el proceso de elaboración del vino blanco. Para empezar es la recepción de la uva, que previos a esta base deben aplicarse unos principios generales. Es preciso recolectar en la madurez. La recolección manual más cuidadosa resulta muy favorable para la elaboración de vinos de calidad, sin hojas y también la posibilidad de selección con pocas rupturas. También hay que transportarla rápidamente y al punto de recepción. Esto asegura una higiene rigurosa de la máquina de vendimia y de tolvas mediante la limpieza y desinfección controladas. También hay que evitar maceraciones y oxidaciones. Otro proceso en la elaboración del vino es el despalillado y el estrujado. El despalillado es una operación y consiste en separar los raspones del resto de la uva, que son las bayas, y el estrujado es aplastar la uva hasta conseguir romperla para liberar el mosto. Estas dos operaciones se realizan en la despadillora y estrujadora. Y desde aquí la masa de vendimia pasa a la prensa neumática donde se extenderá el mosto realizado en un prensado suave. En esta bodega la uva blanca siempre se despadilla. El prensado, una vez obtenida la masa estrujada sin raspones, se enviará a la prensa con el objeto de separar el mosto de la parte sólida. Hoy en día el prensado suave con prensas horizontales de la membrana neumática es lo mejor de la solución para obtener mostos de alta calidad. Y el desfangado. El mosto procede de la prensa de incubado durante 48 horas. Debe permanecer a baja temperatura entre 15 y 18 grados centígrados mediante el sistema de refrigeración por camisas con el propósito de evitar su inmediata fermentación. De este modo, las partículas sólidas se depositan en el fondo del depósito por gravedad y con adición de enzimas peptolíticas que ayudarán a que se rompan las cadenas peptídicas y presenten el mosto, lo cual favorecerá la caída de los sólidos. El objetivo del desfangado es conseguir la limpieza de aromas en el vino, evitando el olor a tierra procedente de vinos mal desfangados. En la fermentación se realiza de forma espontánea, aprovechando la flora
autóctona de la uva, pero para que se produzca el arranque de la fermentación es preciso recurrir a la elaboración del pie de cuba. Y bueno, el pie de cuba es una preparación que se hace antes de las primeras vendimias. El objetivo de la preparación del pie de cuba es crear una población inicial de levaduras. El pie de cuba se puede lograr mediante la selección de levaduras propias naturales o incorporadas de preparados de levadura seleccionada. Las levaduras en contacto con el mosto a una determinada temperatura se activan y comienzan a realizar su función fermentativa, transformando el azúcar presente en el mosto en las moléculas de alcohol etílico. Este tipo de fermentación se da en dos etapas, una tumulinosa, que se caracteriza por la formación de abundante calor y un burbujeo, y otra más lenta y aceptable. Con el pie de cuba conseguimos la formación de aromas primarios no variables, un importante descenso de sustancias como el etanol, que transfiere olores no agradables al vino, y también enriquecer el cultivo de levaduras del género Saccharomyces, que tienen elevados por ser alcohologénico y forman cantidades importantes de compuestos aromáticos. Y bueno, el descube, cuando la fermentación se detiene, normalmente a los 12 y 15 días, hay que descubar rápidamente, es decir, sacar la cuba del vino y pasarla a otra. Esto se realiza para evitar la aparición de malos olores y airear el mosto. Además, se separa el vino de los restos de fermentación, que irán para hasta un depósito especial para almacenarlas. Y bueno, la clarificación es la operación encaminada a conseguir la limpieza. La limpieza en el término opuesto a la turbidez, es decir, que la ausencia de partículas en suspensión en el vino, partículas tales como proteínas, celulosa, cargadas positivamente, gomas, muciliganos sin carga, levaduras, bacterias, polifenoles, cargas negativas, entre otras. Estabilización por frío: se trata principalmente de proteger el vino frente a precipitaciones térmicas. Para ello se hace un enfriado a temperatura próxima a su punto de congelación. Una vez enfriado el vino, se mantendrá en un dispositivo isotérmico de 5 a 10 días para conseguir la eliminación total de los tartrados. La temperatura de congelación para cada vino depende del grado alcohólico que éste posea. Y la microfiltración, que es antes del embotellamiento final del vino. La microfiltración es el único sistema que garantiza con absoluta seguridad la ausencia de microorganismos indeseables que puedan producir una posterior alteración del producto una vez embotellado. Y bueno, el embotellado: antes de embotellar el vino se realiza una última comprobación en cuanto a la acidez y sulfatos, de manera que, si el enólogo lo estima oportuno, se procedería a distintos tratamientos para corregirlos. Y el almacenamiento y expedición, se ha de realizar en lugares secos, frescos, con poca luz, y externos de perturbaciones como ruidos y vibraciones, para que los procesos de envejecimiento no se vean alterados. Se almacenan las botellas en cajas de cartón para ensamblar 6 unidades. Y también el trabajo que se realiza manualmente por operario. El vino permanecerá un mínimo de 15 días en el almacén para estabilización y poder observar si se produce alguna alteración. Y bueno, en las pruebas de control de calidad, en este sentido deben tener en cuenta todos los aspectos del vino al fin de tener una evaluación global, que sería la acidez fija, acidez volátil, ácidos
eléctrico, azúcar residual, cloruros, dióxido de azufre total, densidad, pH, alcohol y sulfatos. Y bueno, para este punto, el 3.7, mantenimiento a aplicar por empresas, los procesos de realización durante la elaboración del vino son necesarios. Estas acciones son de limpieza, esterilización y desinfección antes y después de todo lo que está en contacto con la uva, mosto o vino. Esta es la única forma de evitar migraciones, infecciones y contaminaciones y otras alteraciones no deseables. Para ello se utilizan productos de limpieza, orgánicos y químicos y equipos de limpieza y depósito del calentamiento de agua. También hay que tener un plan de mantenimiento local de instalaciones y equipos. Este debe desarrollar un plan de mantenimiento para evitar los riesgos que afectan la seguridad de los productos alimenticios. Y este plan pues también tiene que incluir una planificación de las operaciones de mantenimiento y una descripción de las medidas de prevención para impedir la contaminación durante las tareas del mantenimiento. Y pues con esto termino. Muchas gracias.